¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a, dentro de esto que venimos desarrollando sobre la habilidad para ejercer la profesión, ustedes que ya están tan próximos a ser colegas profesionales, la idea es hacer un paralelismo, ¿sí?, entre lo que es el proceso civil, que tiene sus propios principios, sus propias normas, su propio procedimiento, con el proceso laboral en esta oportunidad. En un momento incluso hemos hecho un paralelismo con el proceso penal, que a algunos les resulta muy ajeno, y digamos, le va dando herramientas para, en definitiva, poder resolver un caso que se le presente, ya sea del lado de la justicia o del lado del ejercicio de la profesión. Nosotros esto normalmente lo llamamos a estas distintas etapas del proceso, le llamamos estructura del proceso, ¿sí? En realidad esto es una estructura de proceso un poco original, porque esto lo hice yo. Normalmente la estructura del proceso tiene 2, 3 estamentos, demanda, contestación y la parte resolutiva, y a los efectos didácticos sirve. Pero bueno, esto, como yo quiero ir marcando las diferencias, ¿sí?, entonces lo hacemos un poquito más desagregado y de este modo vamos comparando un cuadrito con el otro. Antes de entrar a explicar directamente el proceso, vamos a detenernos brevemente en algo. Vieron que todo el proceso ahora tiende a solucionarse por vía de conciliación, por vía de mediación, sí, por todos esos medios alternativos o no alternativos, a veces principal, de resolución del conflicto. Y entonces el Código Procesal, cuando incorpora la mediación a toda su normativa, empieza a hablar mucho de mediación, Ya conciliación se venía hablando hacía bastante tiempo, pero habla de mediación, y hoy incluso dice otros medios de resolución de conflicto. Entonces, acá cuando vamos a dar comienzo al proceso civil, tenemos una mediación previa obligatoria, ¿sí? En laboral tenemos una conciliación previa obligatoria. Lo menos que podemos hacer es repasar un poco el concepto de estos términos que son tan usados hoy tanto en el Código Procesal, incluso en Provincia de Buenos Aires hoy, fíjense que ya se ha instaurado también la mediación previa obligatoria, ¿sí?, con bastante diferencia en el orden nacional, pero existe la mediación previa obligatoria. Entonces, ¿qué es negociación? ¿Sí? Acá tengo un cuadrito donde dice, es la búsqueda de solución de una controversia o disputa, ya no conflicto, es algo más amplio, mediante el diálogo directo entre las partes, ¿sí? Acá hay una cuestión de ida y vuelta. ¿Sí? Dialogan, buscan solución para su conflicto, para su controversia, para su disputa, como lo quieran llamar, pero son ambos. Esto puede ser, no quiere decir que va a ser uno y otro. Es decir, puede ser A con todos sus asesores, con su perito, porque a veces cuando un conflicto es muy, muy difícil de desentrañar, se recurre a peritos, ¿sí? B puede estar también con su asesor letrado, con su asesor técnico, pero el diálogo se va dando en forma directa, son partes interesadas, uno y otro, ¿sí? Es un diálogo de ida y vuelta. Ahora, ¿qué hace que este diálogo entre las partes se convierta en una mediación? Resulta que están dialogando A y B, no llegan a un acuerdo, y entonces aparece acá
C. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de facilitar la comunicación. Entonces, una mediación es mediación cuando hay un tercero neutral que ayuda a acercar a las partes a llegar a una solución. Entonces, la mediación es una negociación. Todas las técnicas de la negociación son aplicables y aplicadas a la mediación. Quien no sabe de negociación no puede hacer mediación. Es una negociación asistida en el cual un tercero neutral, ¿sí?, debidamente entrenado, facilita la comunicación para la solución de una controversia entre dos o más personas, físicas, jurídicas. Ahora fíjense cómo a la negociación la convertimos en mediación, ¿sí? Entonces, la formación del mediador es la misma formación del negociador, con algunas diferencias en el aspecto de la aptitud, la habilidad para acercar a las partes, para unir las puntas, como decimos, ¿no? Para acercar y proponer incluso alguna vía de solución. Ahora, cuando se está negociando o cuando se está mediando, el conflicto, la controversia, se inicia con la exposición del asunto, ¿sí? Ejemplo, no sé, A le reclama a B el pago de una factura por determinado trabajo realizado. B dice, bueno, no, en realidad yo no le debo porque ese trabajo, si se realizó mal. Por consiguiente, no ha generado ese precio que habíamos pactado. Y entonces acá sigue la discusión. ¿Me debe? ¿No le debo? ¿Me debe? ¿No le debo? Eso es lo que se llama las posiciones entre las partes. Y si no salimos de las posiciones, el conflicto jamás, no solamente que no se va a resolver, sino que no se va a llegar ni siquiera a profundizar el tema. Y ahí viene la habilidad del mediador. Si, ¿cómo hago para que estos señores que están hoy tratando una controversia salga de las posiciones para meterse en los intereses? ¿Sí? Digamos que en estos elementos, en esta pirámide, ¿sí?, cuando más vamos avanzando hacia abajo, hacia la base, más llegamos a la razón del conflicto. Entonces salimos de esas posiciones, vamos a los intereses, y ahí se presenta la posibilidad muchas veces de solucionar el conflicto, de solucionar esa disputa. Porque a lo mejor el interés de A no solamente es cobrar, sino no tener un juicio pendiente. No le interesa. Y B termina diciendo, pero yo soy un empresario, soy un comerciante, no soy un litigante. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, pero tenemos interés, por ejemplo, de seguir trabajando juntos. Yo le vendo, él me compra, ¿y por qué no arreglamos dentro del precio de una futura operación? Ahí viene la mano del mediador. Dice, a ver, yo le explico una cosa, ¿usted tiene otro contrato para hacer? Sí, tenemos, porque primero, él es un proveedor importante, no es único, pero es importante para el gremio. Tengo la posibilidad de pedirle un presupuesto para tal cosa. ¿Y usted le quiere vender? Yo lo que quiero es vender. ¿Y entonces por qué no nos fijamos acá? Si quiero vender, el otro quiere comprar. Nos arreglamos el precio y solucionamos el conflicto. Y a veces se llega a buenas soluciones. Y lo que yo siempre digo, que acá, por lo menos en Capital, ese acuerdo es una sentencia. Y una sentencia dictada por los propios interesados, por los propios involucrados. Porque ese acuerdo, acá en Capital, se ejecuta como sentencia. De ahí que yo suelo advertir, ojo con lo que se escribe en el acuerdo, ¿sí? Que sean cosas posibles, ¿sí? Que sean cosas claras.
porque como esto no va a homologación, salvo caso que haya incapaces de por medio, por ejemplo, menores, o alguna persona sujeta a curatela, por decirlo, entonces sí se homologa, pero si no, si es patrimonial, no se homologa. Entonces, lo que suelo decir en las audiencias de mediación, pero dice, mire, usted acá se va con esto, vino 2 horas acá, o 3 audiencias de 2 horas y se fue con una sentencia. Una sentencia dictada por usted y por la persona que hasta ahora le considera contraparte. Y si no, ¿qué va a hacer? Va a pasar ya a la demanda con un proceso angustioso, caro. Lleva mucho tiempo, hay peritos, hay tasa de justicia. Y sale también con una sentencia, pero con una diferencia, lo dictó un tercero, lo dictaron ellos. Entonces, teniendo estos elementos a mano, los elementos de la negociación, más los conocimientos jurídicos, es decir, bueno, pues si yo acá les hago hincapié en capital porque en provincia es distinto. Es distinto. Y la parte de los sentimientos normalmente se da mucho en familia. Se da mucho en familia. Los mediadores ahora somos especializados, algunos en familia. Cuando salió recién la mediación era todo. Podía ser, qué sé yo, una factura por algún trabajo y al rato recibía una mediación por divorcio y alimento. Hoy está especializado el fuero acá en Capital. Entonces decir, a ver, pero ¿cuál es el conflicto verdadero acá? Y bueno, yo quiero que me pase cuota de alimento porque normalmente las liquidaciones son bastante importantes, ¿no? en su cuantía, porque va al colegio, porque va a inglés, porque va a natación. Entonces esto que se gasta 20.000 pesos. Bueno, gasta 20.000 pesos. Ahí uno trata de moderar un poco el asunto y decir, bueno, a ver, no nos olvidemos que en definitiva en el ejercicio de la patria potestad ambos están obligados con la asistencia económica al menor. Si bien es cierto que la jurisprudencia esto lo modera un poco en favor de quien tiene a los chicos, eso uno va moderando y se llega a una moderación. Entonces por ahí dice, bueno, está bien, vamos a hacer un régimen de visita, ¿sí? Alimento, por tanto, más esto que tiene que pagar, estos conceptos, estos ítems. Y después uno dice, pero a ver, le pidió esto, le pidió lo otro, le pidió lo otro. Todo le dijo que sí. Ahora la otra parte dice que no. ¿Y qué pasó? A ver, venga. Nosotros los mediadores tenemos la posibilidad de llamar a una audiencia privada sin relevar lo que se habla, pero es totalmente confidencial. Entonces en la reunión privada dice, no, mire, yo en realidad lo que quiero es inhabilitarlo de un lado o de otro, o iniciarle un juicio de un lado o de otro. Esto se da de los dos lados. Ah, pero entonces no es la voluntad de percibir una cuestión económica, un monto. Ahí están los sentimientos. Y eso es muy difícil de mediar, muy difícil. Porque cuando hay sentimientos, lo patrimonial, pesos más, pesos menos, pero cuando hay una cuestión de sentimiento que se siente agraviado o agraviada por alguna cuestión, si es el hombre, si es la mujer, todos tienen, qué sé yo, a veces viene de una relación muy larga, además es una cuestión que en definitiva es un divorcio, están discutiendo los alimentos y ahí uno tiene que ser contemplativo, ya sea, yo siempre digo, el abogado, sí, por un lado, de una de las partes y el otro abogado. Y los dos abogados tienen que saber dialogar muy bien porque en materia de sentimientos solamente ellos saben lo que sienten.
Y no estamos tratando de plata, de objeto, estamos tratando de chicos, de personas. Y por eso es, cuando se llega acá a los sentimientos y uno ve que verdaderamente es algo que incluso más, por ahí a uno le excede, hay veces que no es mediable. Hay veces que no es mediable. Entonces, llegamos acá, tenemos rápidamente este concepto que ustedes de todos modos ya a lo largo de la carrera lo fueron viendo. Negociación, mediación, tenemos conciliación, porque acá en laboral existe la ley de conciliación. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué es conciliación? Y ahí es un poco difícil de definir, porque conciliación en realidad se utiliza como sinónimo de negociación a veces. Y a veces se denomina el acuerdo alcanzado. Y acá, entonces ustedes me pueden decir, pero perdón, entonces el conciliador laboral, ¿qué es? Yo no tengo duda que es un mediador. Es un mediador. Es un tercero neutral que no tiene poder sobre las partes y que va a ayudar a acercar las posiciones, a llegar a los intereses. Entonces es un mediador. Ahora, claro, en el ejercicio de la profesión, cuando hablamos y decimos en el estudio, me voy a una mediación, ya que el que escucha sabe que es un tema comercial, un tema civil. Cuando digo me voy a una conciliación, ya sabe que es laboral. Pero, ¿por qué dice conciliación? En realidad esto viene de un viejo decreto, cuando existía la Secretaría de Trabajo, donde estaban los conciliadores laborales, dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo, que ellos ayudaban a resolver el conflicto empleador-empleado. Los conciliadores, siempre después, cuando salió la ley, salió conciliadores laborales. Entonces, ley de conciliación. Pero tiene así una referencia histórica, pero a los efectos de conceptualizar, el conciliador laboral es un mediador. Además, su formación es la misma, su técnica de negociación y mediación es la misma. Lo único que acá, acá ya empezamos a entrar en el asunto. Nosotros cuando vamos a iniciar una demanda civil o comercial, salvo algunos ítems que están excluidos, por ejemplo, juicio ejecutivo, desalojo, están excluidos de la mediación previa obligatoria, tenemos que sortear un mediador. ¿Sí? Se sortea o se designa a través de un listado que antes era de 8, ahora es de 4 más 1, que serían 5. Entonces, estoy acá en este ámbito de negociación, ámbito de mediación. En laboral estoy en este ámbito de conciliación, que es un profesional habilitado, son abogados, que trabajan su estudio, pero bajo la supervisión de lo que se llama el SECLO, Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. ¿Sí? Este acuerdo no se homologa. Salvo casos, ya le dije, que haya incapaces de por medio. Entonces, cuando estamos acá, en la mediación civil y comercial, a esto de que nosotros vamos a salir con una sentencia ahí o no, tenemos que agregarle que prima la libertad para la negociación, ¿sí? La autonomía de la voluntad, salvo que se viole el orden público, ¿sí? Si se está violando el orden público acá, cede la autonomía de la voluntad. Entonces digo, a ver, si es una cuestión de monto y se reclama 100.000, digo, bueno, pero está bien, pero yo lo que quiero es que con 20.000 me arreglo, además un contrato que firmamos y a lo largo del tiempo eso me va resarciendo. ¿Eso se puede? Sí, se puede. Se puede, porque el derecho es disponible. Acá el derecho es disponible. Ahora salimos de
de esta audiencia y vamos a, porque la profesión nos va a llevar a eso, ¿eh? No es que yo voy a elegir solamente hacer desalojos, solamente hacer alimentos, nos va a llevar para distintos rubros, para distintas especialidades, y dentro de esa especialidad uno se va a ceñir todo lo que pueda, pero yo siempre digo, la primera consulta que van a recibir es una consulta laboral, porque es del familiar, del vecino. Yo que siempre le pregunto, ¿previsional o laboral? Alguito, hay que entender, hay que estar preparado. Ya sabemos que es una mediación, pero tengo la conciliación laboral, para decirlo en términos de corriente de la profesión. La conciliación laboral. Y acá tenemos un problema. Saquemos las liquidaciones que normalmente se calculan con una exorbitancia, ¿sí? Saquemos eso. Pero muchas veces las liquidaciones son reales. Son reales. Pero bueno, el trabajador tendrá alguna urgencia o tendrá otro interés. Por ahí le ofrezco trabajo para que vaya a trabajar en otra sucursal de la empresa. ¿Y qué le ofrezco? ¿Por qué no dejamos esto? Como Estado le pago mucho menos. Conceptualmente, no el monto, porque puede ser que se vaya a vacaciones no gozadas, ¿sí? No prescripta, y que el trabajador está reclamando bien. Y yo digo, yo esto no le pago. No le pago las vacaciones, no le pago el franco compensatorio. Y él dice que sí, total. Usted me está dando trabajo para ir a trabajar en otra sucursal, en otra obra. Yo siempre hablo obra porque estoy ligado a la construcción desde hace muchos años como asesor de la construcción, de la industria de la construcción. Entonces digo, pero mire que hay una obra interesantísima que salió, qué sé yo, en Corrientes. Te puede ir a trabajar allá con estas condiciones. Qué bien, qué interesante. Entonces vamos a hacer una cosa. Este ítem yo no lo reclamo. Este tampoco. No vayamos al monto exorbitante que se suele poner en las liquidaciones. No, vamos a algo real. Ahora, digo, si acá yo puedo decir, yo reajusto esta pretensión y conceptualmente, no interesa si conceptualmente, bueno, sí era un trabajo así, pero yo en realidad quiero cobrar el 20% por el mismo concepto. Y desisto de este ítem y de este otro ítem. Acá, ¿lo puedo hacer? Lo que encontramos es que está vedada en la esfera laboral esta autonomía de la voluntad, que en realidad lo que sucede es que el núcleo de la esfera laboral es la irrenunciabilidad de los derechos, encontrados, como usted bien dijo, en el artículo 12 de la Constitución Nacional, este principio protectorio, y también así en el artículo 12 de la Ley de Contratos de Trabajo, que dice justamente que es nula toda convención entre partes que quiera ya sea restringir o limitar estos derechos que se encuentran en la parte normativa laboral y también en las convenciones colectivas de trabajo y demás. Por eso es que justamente es irrenunciable cualquier convención entre partes dentro de la esfera laboral, no así en la esfera civil. Bien. Ahí está la razón. Aquí prima la autonomía de la voluntad. Salgo de acá, entro en otra audiencia, voy a laboral y hay un artículo 12 de la Ley de Contratos de Trabajo que me dice los derechos son irrenunciables. Son irrenunciables. Y todo esto en fundamento de ¿qué? Vamos más para arriba. Constitución Nacional, artículo 14 bis, ¿sí? Derecho protectorio, principio protectorio. Ya le doy. Entonces, tenemos esa restricción. Me quería acotar algo. Lo que quería agregar con respecto a esto, que en la Ley de Contrato de Trabajo
A su vez, en el artículo 15 también equipara el orden público laboral, que dice que tiene que haber una justa composición. Entonces esto es un beneficio inclusive para que los conciliadores, llegado el momento, por estas cuestiones de querer solucionar el conflicto, en el artículo 15 lo que veda esa posibilidad y dice de que tiene que estar acorde a la justa composición. Justa composición de sus derechos. Las partes han alcanzado una justa composición. ¿Y esto todo por qué? Porque este acuerdo, ¿qué pasa? Hay que homologarlo. Entonces no va a pasar el filtro de la homologación, ¿sí? Se va al SECLO, que es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, lo toma ya un asesor dentro del SECLO, ¿sí? El director es profesor de nuestro patrocinio, cabe decirlo. Pero no por eso nos homologa cualquier cosa, ¿eh? Es cuidadoso. Entonces, no va a pasar la homologación. ¿Qué hace el conciliador? ¿Qué hacen ahí en el SECLO? A veces directamente se lo rechazan no homologado. Y a veces le mandan con una notita diciendo, bueno, estos puntos y estos puntos, revísenlo. Entonces no se homologa. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien que quiera agregar algo? Pasamos a, supongamos que no se llegó a, seamos acá un poco pesimistas para poder avanzar en la exposición, porque si no, si todo lo arreglamos en mediación y en conciliación, no hacemos nunca una demanda. Acá fracasó, ojo que a los mediadores no les gusta decir que fracasó la mediación, porque dice que no es un fracaso. Haber trabajado y metido dentro del conflicto no es fracasar, simplemente que no se llegó a un acuerdo conciliatorio, pero no es fracasar. El tema se trabajó. Es más, a veces dicen, ya llega bastante trabajado el tema al juzgado. Y a veces los juzgados se arreglan porque los mediadores ya lo trabajamos antes. Pero eso, dejemos esa discusión entre mediadores y los juzgados. Entonces se inicia demanda. Se inicia demanda. Muy bien. Yo tengo una demanda civil, la redacto con la pretensión, ¿sí? Voy a ser cuidadoso con los hechos que no puedo probar no lo voy a relatar porque es una carga inútil además para el mismo escrito, para el juzgado, para el abogado, para todos. Entonces voy a ser cuidadoso en la redacción, cuidadoso en la pretensión, ¿sí? Como decía en procesal, ese bien de la vida que se persigue con ese reclamo, con esa demanda, esa es la pretensión. Entonces, clara la pretensión, fundado en derecho, ¿sí? Y con la prueba, porque todo lo que no se prueba en el expediente no existe. Una demanda, en definitiva, es lo que hace el juez, es reconstruye el pasado, ¿sí? Con referencias históricas que pueda probar. Porque si yo llevo mi pretensión y no pruebo, salvo caso aquellas cuestiones que ya resulten probadas, como se dice, de puro derecho con los propios elementos aportados, pero no, hay que ser cuidadoso con las pruebas. Interpongo demanda por la parte actora, dice el Código Procesal, artículo 333, tengo que ofrecer toda la prueba. Agregar la documental. Agrego la documental, ya con la demanda. Y ofrezco toda la prueba. Tiene una particularidad la prueba testimonial respecto a que se tiene que invocar los extremos que se pretende probar con la declaración testimonial. ¿Sí? Esto en jurisprudencia ahora está discutido porque se plantea que si la demanda es clara, es concreta, no hace falta alegar los extremos, que es violatorio del derecho de defensa, y se está resolviendo así, pero todavía, digamos, estamos mitad y mitad, por lo menos en el fuero capitalino. Entonces es mejor no meterse en esa situación y decir, bueno, esta es mi prueba, esta es la documental, toda esta es la prueba que ofrezco, estos son los testigos que ofrezco y los extremos que quiero probar con la prueba testimonial son estos, que va a estar dentro de los hechos que hemos redactado en la demanda.
Cuando se recibe la demanda, el demandado puede reconvenir lo que es, como vulgarmente dice, contrademandar. Reconvenir y tiene que contestar demanda. ¿Y qué más? Tiene que ofrecer prueba. O sea, la prueba va a ser precisamente para refutar y descalificar todos esos hechos y toda la pretensión que por su lado está trayendo ante el juez el actor. Entonces, con la contestación, con la demanda y la contestación, ambos ofrecen prueba. Si no, existe y opera lo que se llama el principio de preclusión. ¿Sí? Derecho procesal no se puede volver para atrás. No vuelvo para atrás. Son etapas que se van cumpliendo, plazos que se van cumpliendo fatalmente. Ya no puedo volver para atrás. Entonces no puedo decir, me olvidé ofrecer la prueba, vengo a ofrecerla ahora. No, tarde. Con lo cual, nuestro cliente pierde el juicio y nosotros perdemos el cliente. Eso hay que ser cuidadoso. Ahora, toda esta cuestión, que digo, bueno, pero del mismo modo que tengo que ser tan cuidadoso cuando interpongo la demanda, ¿sí? Tengo que ser cuidadoso cuando contesto. Acá en laboral se da otra situación y que resulta más beneficioso para una de las partes, para el trabajador. Esto no es un reproche lo que voy a hacer, no es una crítica, simplemente todos los autores sobre derecho del trabajo coinciden que en esa negociación entre trabajador y empleador existe lo que se llama hiposuficiencia negocial. Entonces que el trabajador tiene menos fuerza para negociar ante el empleador que tiene el poder económico. Entonces se crea una desigualdad. Esa desigualdad viene la ley a compensarla. Primero viene la Constitución a compensar con el principio protectorio. Y después viene la ley a compensar y a crear lo que se llama igualdad por compensación. ¿Sí? Este artículo ya existía en aquel momento que se había sancionado la ley de contrato de trabajo en 1976. Después el gobierno militar lo derogó y renace con la ley 26.592. Y le voy a leer porque es cortito, pero es toda una declaración de principio. Las desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Nosotros tenemos principios en ambos procesos, ¿sí? El procesal civil tenemos el principio de bilateralidad, ¿sí? La garantía de igualdad ante la ley, y lo que sale a decir esta ley dice, no, pero si yo estoy creando una desigualdad, lo que estoy haciendo es compensando esa desigualdad que ya existe. Entonces cuando ustedes se pongan a interpretar las normas laborales, van a decir, pero ¿y qué esto? ¿Y la garantía de igualdad ante la ley? Y el laboralista o yo le voy a contar, no, mira, que esta desigualdad no es tal, esta desigualdad está igualando. Y entonces ahí empiezan a comprender una serie de disposiciones de la ley del contrato de trabajo, de toda la relación laboral, que acá no se va a dar. Que acá no se va a dar. Entonces, cuando se interpone demanda, cuando se contesta demanda, cuando se ofrece prueba, hay una diferencia. A ver, Ramírez, sí. Yo creo que la LO tomó el principio protectorio, que es uno de los principios del derecho laboral, y quedó demostrado la desigualdad que hay, que siempre el trabajador es la parte débil.
Entonces, lo que hace, una de las principales características y esencial que tiene la presentación de la demanda con respecto a la parte civil, es que actúa de oficio. Una vez que se presenta, generalmente en el derecho civil, uno presenta, retira la carátula y tiene 5 días para hacer la presentación de la demanda. En cambio, en el derecho laboral, uno presenta en la Cámara, automáticamente la Cámara se encarga ya de oficio llevan la demanda de dar traslado. Y acá es el beneficio que tiene el trabajador, es que no ofrece prueba, que espera, que creo que uno de los mejores, el mejor procedimiento que tiene es porque espera automáticamente que la otra parte conteste y ahí recién... Que el empleador conteste y le ilustre, digamos, al trabajador de cuál es su... Y ahí recién reconoce. Entonces, eso es la parte que demuestra de que acá actúa de oficio y la diferencia con respecto a la parte civil, que es el derecho laboral. Inclusive con las mismas pruebas, la forma de notificación también son totalmente distintas, porque llegado el caso a los testigos se los cita directamente en el domicilio real, con respecto al otro hay que ver si es el constituido, y la forma de prueba. Inclusive hay una modificación con respecto a las pruebas que tiene, que ahora hay como también es la especie del indubio pro operatio, que es del artículo 9. Perfecto. ¿Sí? Que es de la prueba que también tiene a favor. Cuando hay duda, la prueba está a favor del trabajador. Perfecto, perfecto. Son dos cuestiones, ¿eh? Esta igualdad por compensación y además esto, el principio de la duda. Ante la duda, el juez deberá, o el intérprete, se deberá fallar a favor del trabajador, incluso, y acá viene nuestra materia por ahí, ¿no? Incluso en lo que sea en la apreciación de la prueba. O sea, con lo cual nos está llevando directamente al terreno procesal, ¿sí? No solamente para interpretar una norma de fondo, sino una norma procesal, con lo cual crea verdaderamente una situación que es para analizar por ahí con un poco más de profundidad, pero lo cierto es eso. Dice, el artículo 9, hoy con la ley 26.428, dice, el principio de la norma más favorable, ¿no? En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándosela la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarle se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Entonces acá está clarito que en materia de todo modo, como referencia histórica le digo, esto en la originaria ley de contrato de trabajo ya estaba, fue derogado con el cambio de gobierno constitucional de ese momento, y fue repuesto ahora por la ley 26.428.